ayuda abriéndola en el libro que hemos estado estudiando estos últimos 2 domingos anteriores? ¿Recuerda? Ayúdeme por favor buscando el libro de Ageo, por favor. Ageo. Este libro que hemos estudiado es un libro sumamente interesante. Hoy quiero cerrar y quiero terminar esta parte de lo que hemos estado sacando, algunas lecciones, algunas cuestiones prácticas. Y no porque de alguna manera digamos, ya agotamos todos los temas. No, mire, tan precioso que nosotros podemos encontrar es que hay partes en las Escrituras en que usted pueda leerla otra vez y sacar más, así como una esponja, dice ya se acabó, no, hay más. Así que al estudiar hoy en esta mañana y terminar Ageo, no es porque ya no haya más. De hecho, es extenso. Yo cuando empecé recientemente otra vez a leer Ageo, le di una y otra leída y descubrí muchas cosas para mí de una manera muy personal. Así que vamos a abrir. Por favor, le ruego que tenga su Biblia abierta allá en el libro de Ageo, por favor. ¿Sí? Diana, también si quieres, mira, aquí hay algunos lugares, si traen unas sillas acá de este lado, por favor, ¿sale? Y los pasen de este lado. Muy bien. Mire, Ageo, ya hemos dado una introducción una y otra vez sobre este libro de Ageo, que es parte de los 12. Es el libro más pequeño, es uno de los libros más pequeños, tiene solamente 2 capítulos, pero también además de ser un libro profético, también puede ser un libro histórico. Y Ageo, no mencionamos lo siguiente, Ageo significa festivo, alegre. Y es que de alguna manera el propósito de Ageo para hablar al pueblo de Jerusalén en reconstruir el templo es animarles. Sin lugar a dudas podría haber algunas situaciones que pudo haberles reprochado, y Dios a través de Ageo usa la personalidad de este hombre para hacer lo que muchos otros profetas no hicieron, y me estoy refiriendo a animarlo, a animar y reconstruir el templo. Ese templo que fue destruido 70 años atrás y que ahora, después de estar en Babilonia, ellos regresan y la misión era reconstruir el templo. Sin embargo, hay algo muy interesante que quiero comentar con usted. Cuando Ageo viene y les dice vamos a animarnos a reconstruir el templo, ¿sabe por qué? Porque la gente que regresó de Babilonia y ahora estaban en Jerusalén habían pasado 15 años y se habían olvidado del templo de Jerusalén, del templo. Es decir que el propósito se les olvidó. No 1 año, no 2, no 3, 15 años. Cuando salen de Babilonia y regresan, una cantidad de gente, estaba leyendo, hay algún historiador que decía, algunos historiadores que dicen que regresaron aproximadamente unas 50,000 personas. Otros se quedaron en Babilonia. Se oye raro, pero así se quedaron. Se quedaron allí en Babilonia porque era más cómodo. ¿Por qué regresar a Jerusalén y meternos en problemas? ¿Por qué regresar a Jerusalén y trabajar? ¿Por qué regresar? No, mejor aquí ya estamos bien. Habían hecho familia allá en Babilonia. Tenían una familia, tenían un lugar. Algunos tenían puestos importantes en el mismo gobierno. Así que regresaron solo una cantidad de gente, y esa cantidad de gente es la que se describe en el libro de Ageo, en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras y también en una parte de Zacarías, como 50,000. Pero cuando regresan, la idea de regresar o el propósito de regresar a Jerusalén es reconstruir el templo. Pero, ¿qué pasa? No lo hacen. Empiezan a reconstruir sus ciudades. Empiezan a reconstruir sus casas. Y no pasa 1 año, 15 años. ¿Entiende la desidia? ¿Entiende la situación que el pueblo pasó? Ahí diciendo, bueno, entre más pasa el tiempo, pues ya las cosas que en un momento dado, en principio, eran sentido, ahora se nos hacen viejas, ¿no es cierto? Ya 10 años y hemos vivido así. Así que con templo y sin templo estamos bien. 15 años. Y es por eso que regresa precisamente Ageo
y en una actitud festiva o de alegría, les dice: animémonos. Y lo que no hicieron en 15 años, en 3 meses lo construyen. De hecho, Ageo es el relato histórico precisamente de 3 meses. No es de muchos años, de 3 meses. Ahora bien, quiero nada más hacer un recuento. Mire, en el libro de Ageo hay 4 mensajes directos a diferentes sectores. En el capítulo 1, en el versículo 1, hay un mensaje de Dios a través de Ageo que se da a Zorobabel y Josadac 1:1. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Beraquías, hijo de Ido, diciendo: Zacarías. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, y luego, que era el gobernador, y luego a Josué. Recuerden por favor que aquí ya no hay monarquía, aquí ya no hay rey, por eso menciona a un gobernador nada más. El último rey que hubo fue el abuelo de Zorobabel, y Zorobabel había nacido allá en Babilonia. Por eso Zorobabel significa nacido en Babilonia. El primer mensaje que Dios envía es a Zorobabel, el que va a ser gobernador, y después a Josadac, el sumo sacerdote. Luego encontramos un segundo mensaje. Ese segundo mensaje se da en el capítulo 2 al versículo 1, en donde se añade un tercer sector. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y luego al resto del pueblo. Segundo mensaje: Zorobabel, Josadac y el resto del pueblo. Tercer mensaje: en 3 meses, quiero que no pierdan eso. En 3 meses, el tercer mensaje, allí lo encontramos ahora en el capítulo 2, pero en el versículo 10. Es dentro del último mes. Y ese tercer mensaje está en el versículo 10. Y ahora es solo a un grupo de personas, a los sacerdotes. A los 24 días del mes noveno, del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de esto que te voy a decir. Tercer mensaje. Y luego el último mensaje ahora va a ser para Zorobabel. Pero aunque se menciona Zorobabel, nosotros tenemos que entender que por el contexto o por las características que se da, recuerde, Zorobabel era el gobernador. Aquí ya es un mensaje profético. Zorobabel viene a ser figura de Jesús. Y este tercer mensaje literal está hablando de Jesús, del Mesías, de la segunda venida de Jesús o de los últimos días. Ese está el cuarto mensaje en el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová. Ahora, ¿por qué dice por segunda vez? No, ya eran 3 y esta era la 4, sí. Por segunda vez en el mismo mes. ¿Sí? Si usted lo ve. Dice: vino palabra, por segunda vez la palabra de Dios a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Y empieza a relatar algo futuro. Ahora, hay 4 mensajes. Yo quiero que me entiendan esto, porque el contexto siempre va a ser sumamente importante. Y ahorita voy a ir a otro contexto. Ahora, en cada una de esas palabras o de esos mensajes hay preguntas. De hecho, igual, también hay 4. Aunque en el primer mensaje usted va a ver que hace 2 preguntas, pero tienen que ver con la misma idea. No vamos hacia allá, pero cada una de esas preguntas tiene que ver con la idea de Dios a través de Ageo de hacer reflexionar a la gente con una pregunta. Cuando usted hace una pregunta, no solo quiere información. Cuando usted hace una pregunta, además de información, muchas veces lo que usted espera es que al hacer esa pregunta, la persona diga: no lo había pensado así. ¿Me explico? Ahora, la tercera pregunta
del tercer mensaje es muy interesante. Porque, bueno, de hecho son dos preguntas. Porque es una pregunta retórica. Y eso es lo que quiero ir hacia allá con ustedes. Pero, ¿le parece si lo leemos, por favor? Ageo capítulo 2. Si trae su Biblia, por favor, siga conmigo este pasaje. A los 24 días del mes noveno, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de esta ley, de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, pregunta, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes: no. Versículo 13. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y le dijeron: inmundo será. Es decir, sí. Versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Ahora pues, vea cómo termina el versículo 15, aunque sigue. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo. Fíjese lo interesante. Dios le hace dos preguntas. El pueblo o los sacerdotes responden las dos preguntas de manera correcta. Pero Dios le dice: ahora bien, quiero que pienses bien antes que sigas construyendo y que pongas una piedra y empieces a construir. Medita en lo que me acabas de decir. Vayamos por favor un poquitito a ver el contexto de este pasaje, de esta parte que nosotros estamos leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta es a los sacerdotes? ¿Sí? ¿Y por qué no a Zorobabel? ¿Por qué no al sumo sacerdote? ¿Por qué aparecen aquí los sacerdotes? Estamos hablando del ritual o de la comunidad judía. ¿Por qué la pregunta es directamente a ellos? Miren, vamos a entender lo siguiente. Mire, a lo largo de las escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, hay algunas cuestiones que no estaban en la ley o que no estaban legisladas o contempladas en la ley. Me estoy refiriendo a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o lo que se le conoce como la Torá. O sea, no había algunas legislaciones, así que de repente había vacíos, como lo hay en las leyes de algunos países, en nuestro país. Y muchas veces esos vacíos o esas lagunas se aprovechan para poder actuar fuera de la ley. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. Cuando alguien se encontraba con una situación que no estaba en la ley, que decía: a ver, ¿dónde dice esto? Pues no lo encuentro. Las primeras personas que eran los responsables de entonces dar una respuesta correcta iban a ser los sacerdotes. Anote por favor el siguiente texto nada más para que lo lea en casa y se lo voy a relatar rápido. Números capítulo 27, del versículo 3 al 7. ¿Sí? Se lo voy a relatar para que no lo leamos y después se lo relate. Vean, en Números 27 hay alguna cuestión muy interesante, una cosa que no se había legislado. Mire, en la ley o en la Torá se había establecido que si un padre de familia tuviese hijos, al morir su herencia se le daría a sus hijos varones. Así lo establecía la ley. Así que hasta allí no había problema. Todo padre al morir sabía que la herencia iba a continuar en la familia porque quedaba en los hijos varones. Pero de repente un día muere un hombre llamado Zelofehad o Zelofehad, capítulo 27. Allí lo pueden leer, Números 27. ¿Y qué creen? Él no había tenido hijos varones, había tenido puras mujeres. ¿Alguien de ustedes tiene solo puras mujeres en casa?
¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, ya somos 3, ya no nos sentimos mal. ¿Sale? Ok. Y este hombre muere. Y al morir, no tenía hijos varones. Entonces, la herencia se le podía quedar a los hermanos y las hijas quedaban chiflando en la loma, porque no estaba legislado. Entonces, las hijas de este hombre se armaron de valor y vinieron a Moisés y le dijeron: Moisés, fíjate que la ley dice esto, que si un hombre muriere, bueno, la herencia iba a quedar a los hijos varones, pero mira, nosotros somos puras mujeres. Y entonces le dice: y nuestro padre murió y ahora nosotros no tenemos nada, y la herencia de nuestro padre va a pasar a manos de otras familias. ¿Qué hacemos? Y entonces Moisés se rasca la cabeza y dice: sí, ¿verdad? Dios no me lo dijo. Entonces va y consulta a los sacerdotes, lo pueden leer allí. Y entonces le dice: mire, y le cuenta la historia. Hay un hombre que murió, se llamaba Zelofejad, y pues, ¿qué creen? Que pues solo tuvo mujeres. Y ahora estas han venido y nos han dicho que qué vamos a hacer. Y entonces allí los sacerdotes deciden qué hacer con ellos. Y dicen: no, tiene mucha razón. Junta a aquellas mujeres y diles que se repartan la herencia. Ellas son, o les pertenece legalmente la herencia de su papá. Así que lo que no estaba legislado allí, los sacerdotes podían decidir dar una respuesta correcta. ¿Me van siguiendo? Mire, vea por favor, ahora, sí le pido que vea, Deuteronomio capítulo 18, porque es ahora lo que establece como quién debe decidir. Deuteronomio capítulo 18, por favor. Versículo 8. Perdón, 17. Sí, les dije 17. 18. Sí, con razón no. 17, perdón. Capítulo 17, versículo 8. Ahora sí, ¿ya lo encontraron? Dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida u otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes y levitas y al juez que hubieran aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. En otras palabras, lo que está diciendo: mira, si hay algo que te cuesta trabajo, que no sabes distinguir entre un homicidio u otro, en nuestro país hay arriba un tribunal máximo, que es el tribunal, la Suprema Corte de Justicia. Ellos son los que eligen. Si aquí abajo hay una situación de ley, conflicto y todo eso, bueno, quien arregla arriba las cosas va a ser la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en otras palabras, ellos eran la Suprema Corte, ¿de acuerdo? Y lo que Dios les está diciendo: mira, cuando haya alguna cosa que te sea difícil, ¿a quién tienes que acudir? A los sacerdotes. Entendiendo esto, ahora entienden por qué Ageo le pregunta a los sacerdotes. Porque aquí hay una cuestión que no estaba en la ley. Una sí y otra no. Y entonces Dios, a través de Ageo, les hace dos preguntas. Esas dos preguntas son preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una cuestión o una pregunta que se hace sin que se espere respuesta, porque la respuesta está implícita en la pregunta. Otra vez, a ver si. Una pregunta
retórica, es una pregunta que se hace que no necesariamente se tiene que responder sí o no. Aunque aquí sí respondieron. ¿Por qué? Porque la pregunta que se está haciendo ya lleva en sí la respuesta. Aquí es donde entonces Ageo hace dos preguntas a los sacerdotes. Primer pregunta, vamos rápido por favor. Vea, regrese otra vez a Ageo, si me ayuda por favor. Capítulo 2, ¿sale? Versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, o con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, la pregunta es: ¿será santificada? La respuesta era implícita porque esa sí estaba contenida en la ley. La pregunta implícita era aquí que esta pregunta no estaba contenida en la ley, perdón, esta no. De tal manera que entonces les pregunta y ellos respondieron no. Les explico rápido, veamos a esta primera pregunta. ¿Qué es la situación? ¿Qué es lo que estaban pasando? Bueno, dice: cuando tú vayas y llevas un trozo de carne santificada. Ahora ustedes dirán, pues, ¿por qué trae un trozo de carne santificada en su falda o en algo? Bueno, cuando los israelitas o el pueblo de Israel llegaba al templo y sacrificaban sus ofrendas, llevaban su cordero, lo sacrificaban, ese sacrificio se convertía en un sacrificio santo, o ese animal. De tal manera que una parte le tocaba a los sacerdotes, ellos se quedaban con ella, y la otra parte ellos se la podían llevar a casa para comer. Pero por el hecho de haber sido ofrecida en ese altar, esa carne ya estaba santificada. Entonces Dios les hace una pregunta, o Ageo le hace una pregunta. A ver, ahora, por favor, veme lo siguiente. Una vez que tú traes tu carne y la traes aquí en tu bolsita, ¿sabes? Y de repente tú vas pasando, esta carne está santificada. Y de repente, si tú vas pasando y toca a alguien sucio, ¿qué pasa? El sucio se santifica por el contacto de lo santo. La respuesta es: ok, otra vez, porque como que se me quedan aquí. Ajá. No regresaron a reconstruir el templo. Okay. Cuando alguno lleve en su falda o en su morral carne, y por el vuelo de repente esto es santo, y va pasando una persona sucia o inmunda. Ahorita les explico qué podría ser una persona sucia o inmunda, una persona que no esté santificada. Esto que es santo, al tocarlo, ¿se santifica él? No, esa es la respuesta. ¿Sí lo ven allí? Vean. Si alguno llevare, versículo 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino, aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes, ¿qué? No. Ahora, luego viene la segunda pregunta. Dios le dijo: bien has dicho, porque esto no estaba legislado, ¿sí? Ellos habían llegado a esa conclusión. O sea, no dice esto, pero bueno, obvio que lo santo no contagia lo inmundo. ¿Sí van siguiendo? Quiero que quede esto aquí. Lo santo nunca puede contagiar lo inmundo. Eso es lo primero. Ahora, luego les dice: ahora, te voy a hacer otra pregunta. Y ellos están parando la oreja como ustedes están parándola aquí. Versículo 13. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare cosa de estas, la pregunta es: ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes: sí.
Sí, será inmunda. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, la segunda pregunta es la siguiente. Esa sí estaba legislada. Cuando una persona, un sacerdote, llegaba a un funeral o de repente, por ejemplo, había un animal muerto y él lo tocaba, por el hecho de tocar ese animal muerto o esa persona muerta, esa persona quedaba contaminada o inmunda, sucia. Recordarán la historia de Sansón, que cuando iba por su novia, de repente se apartó y encontró un león muerto y de allí sacó miel. Él, en teoría, quedó inmundo por haber tocado el cuerpo. Por eso es que no les dijo a sus papás lo que había pasado. Él hizo como que no pasó nada. ¿Qué hiciste? No, nada. No, me ganaba, por eso. Él no les dijo, porque entonces sus papás hubieran en ese momento dicho, ni me toques porque entonces tú nos contaminas. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿qué es la pregunta? Dice, bueno, ¿qué pasa si una persona por haber tocado un muerto, en el momento de haberlo tocado queda sucio, queda inmundo? Si esa persona inmunda toca algo santo, lo inmundo contamina lo santo. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Sí, véanlo otra vez. Si un inmundo a causa de cuerpo muerto y tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y ellos respondieron, sí, será inmunda. Alfonso, por alguna razón, toca a una persona inmunda. ¿Qué podría hacer una persona inmunda, además de tocar a un muerto? Porque después de tocar a un muerto, de permanecer con un muerto, no podía tocar a otras personas o estar con otras personas. Tenía que estar apartado para santificarse y pasar un tiempo de pureza. Pero también había otras cosas como enfermedades, la lepra. Cuando algún leproso, cuando alguna persona caía de lepra, tenía que estar apartada. Y esta persona leprosa no podía acercarse a nadie, porque si lo tocara, la persona quedaba inmunda. Entonces, cuando un leproso llegaba a una ciudad, ellos llegaban por hambre, porque había lugares especiales para ellos, pero si de repente no cubrían su necesidad, ellos se salían y buscar comida, y entonces llegaban al pueblo, y entonces lo que ellos hacían era traer una campanita y tocaban fuerte, y empezaban a gritar inmundo, inmundo, y la gente se abría. Así que ellos podían llegar y tomar alimentos para llevarlos para ellos mismos. Porque si alguien lo tocara, no solo ellos, sino aún el vuelo de lo que ellos llevaban, las personas quedaban inmundas o quedaban sucias. Entonces, regresemos a la pregunta. Dios le dice ahora, si un inmundo, o sea, si yo, Alfonso, paso y toco algo que es declarado inmundo, y si de repente ya voy caminando y ahora Daniel es un hombre santo, está bien, no tiene problemas de suciedad, de inmundicia espiritual, etcétera, pero yo soy contaminado. Si yo voy pasando y lo toco, ¿lo contamino? Sí. Ahora, vean por favor las dos cosas. Pregunta número 1. La santidad no se puede transmitir. Traigo algo santo, yo tengo esto santo y lo toco, ¿se santifica él? No. La pregunta 2 y la respuesta es implícita. La suciedad o lo sucio sí puede contaminar lo limpio. La santidad no contagia. La santidad no hace algo santo. En cambio, lo sucio sí contamina
lo santo. Veamos por favor esto en el sentido más práctico. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? El problema de Israel, del pueblo de Israel, de esta gente, es que ellos creían que por ofrecer sus sacrificios, ellos por automático quedaban santos. Vea, versículo 14. Y respondió Ageo: así es este pueblo y esta gente delante de mí. Y dice Jehová: asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bien, este pueblo piensa que por venir y hacer sus sacrificios, por cumplir un ritual, quedan limpios. No, tú sigues siendo sucio, porque la santidad y la pureza no se transmite. La santidad y la pureza es una relación, es una actitud tuya. No por el hecho de que tú estés cumpliendo con un requisito de rito. Ellos dicen, vienen y hacen sus sacrificios, pero sus sacrificios son inmundos. Pero Dios, tú los ordenaste, tú estás pidiendo. Usted y yo podemos estar en aguas santas y salir igual, porque no nos va a cambiar nada. Podemos ser bautizados y en el agua le pueden echar agua bendita, aceite, sal, todo lo que ustedes quieran. Pero si yo no tengo un cambio de corazón, nada de lo que suceda allí, de ese rito, va a cambiar mi vida. Porque la santidad no se contagia, la santidad no se transmite. Pensemos por favor aún mismo en nuestra familia. Nuestros hijos automáticamente, yo por ser cristiano, mis hijos no son de hecho cristianos. Ellos tendrán que tomar una decisión algún día. Y de eso soy responsable yo, pero ellos algún día tendrán que tomar una decisión. Un hombre santo no contagia de santidad a sus hijos. Y eso los están viendo algunos que están aquí, familias que saben lo que es luchar con hijos adolescentes que de repente ya los perdieron. La santidad no se contagia. Usted puede, pero ¿qué hice mal? No has hecho nada. Simple y sencillamente por el hecho de vivir en la casa no pasa nada. Ellos tienen que tomar una decisión. Y lo que Dios está diciendo aquí en este pasaje es bien claro. La claridad es esta: la salud no se contagia. Les hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes tiene COVID? No, ok, sale. Vamos a pensar por favor, así, que todos los de este lado, todos, sí, hipotéticamente, ¿sale? Todos los de aquí tienen COVID. A ver, levanten todos sus manos los de COVID. Ok. Bueno, porque es lo que está en la mano, ¿sale? Porque es un rollo con esto. Pero, bueno, ¿cuántos tienen COVID? Ok. Ahora, ustedes están bien sanitos, están fuertes y sanos, tomen su chocomil, sus verduras, todo lo que sea. Levanten las manos todos los sanos. Ok. Bueno, cuando terminemos nuestra reunión, al salir, todos salimos por acá. Y estos que venían con COVID, ¿qué cree que va a pasar? ¿Van a estar sanos? Pero ustedes son sanos. ¿La salud va a contagiar a ellos? Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a salir y una bola de cobichos. ¿Vale? ¿Sí? La salud no se contagia, ¿sí? Pero la enfermedad sí. Esto es tan sencillo lo que está diciendo aquí. ¿Qué es lo que tenemos alrededor nuestro que nos está contagiando y que nos está haciendo que nosotros vivamos una vida alejada de Dios? Qué importante es esto. Ahora, fíjense la otra cuestión que está aquí precisamente. Lo sucio por regla siempre va a contaminar lo limpio. ¿Sí?
Se lo voy a decir tan sencillo. Mire, tengo dos cubetas, ¿sale? Esta es una cubeta bien puerca, bien cochina. Si la sacamos y la llevamos a un laboratorio, nos va a sacar que tiene una bola de bacterias y virus y bichos y hasta ajolotes que están aquí. Pero esta es una cubeta de agua bien pura, limpia. La llevo a un laboratorio y me van a decir, o sea, la puedes hasta tomar, no te va a hacer daño. Muy bien. Esta es agua limpia, esta es agua sucia. ¿Qué va a pasar si yo tomo esta agua limpia? Dijo, vamos a limpiar esta agua sucia. Ya tengo aquí agua limpia, ¿sí? Pero le puse agua limpia, agua pura a esta agua sucia. ¿Qué va a pasar con mi vida? De la misma manera. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Esta es agua sucia, ¿sale? Esta es agua limpia. Pero yo le echo a esta agua limpia todo. ¿Qué va a pasar con esta agua limpia? Ok, ¿qué tanto de agua necesito para que esta agua se contamine? Mucho té. Si yo tuviera unos goteros y le pongo a esta agua que está limpia, vamos, le pongo con 3 gotitas ya. No fue mucho. 3 nada más. ¿Cómo queda esta agua? Sucia. La segunda cuestión es, lo sucio contaminará lo limpio, siempre. Lo santo nunca va a santificar otra cosa, pero lo sucio sí. Mire, pasa, le voy a poner un ejemplo igual, claro, a ver si me entienden. ¿Por qué creen que en la Biblia menciona algunas cuestiones que de repente nos parecen hasta exageradas? ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí han leído ese pasaje, chicos? Solteros, a ver, ¿cuántos solteros? Ya estuvo, ¿qué? Ok. ¿Sí han leído ese pasaje? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es que Dios no sabía que yo soy bien chido. Ok. ¿Por qué lo dice Dios? ¿Por molernos? Porque me están diciendo, hijo, ¿sabes qué? Cásate. Pues ni modo, o sea, los cristianos están re feos, cásate con el menos feo. Y ustedes por más que ven, o sea, una bola de feos, ¿no? Okay. Pero aquí está Hannah. No os unáis en yugo desigual. Hannah, pues de repente conoce a Petronilo, dice. Petronilo es un hombre apuesto, es guapo. Ajá. Se parece a Brad Pitt cuando era joven. ¿O a quién? Dime a quién. ¿Ya no están tus papás? Ok. Es un galán. Pero este Petronilo es un hombre malo, sucio, perverso. ¿Sí? Pero Hannah ora a Dios y le dice, Dios, yo sé que lo puedo convertir. ¿Sí o no? Aquí hay señoras casadas que pensaron que podían convertir a su esposo. ¿Ah? Es que las historias o sea, no es de que le dio un beso y el sapo se convirtió en príncipe. Siguió siendo sapo su príncipe. Sí. Pero Hannah dice, es que Dios, o sea, mira, dame la oportunidad. A lo mejor para otras sí, pero para mí no. Mira, que ¿cómo? Petronilo Pitt está re guapo. Y yo lo puedo convertir. Entonces,
ella trata de convertirme. Finalmente, el principio, lo santo contagiará lo inmundo, pero lo inmundo sí puede contagiar lo santo. Miren, sencillo. Esto santo está arriba, en un escaloncito, no es mucho. Yo no soy tan pecador, pero es más o menos. Entonces, ella quiere que yo me suba a su nivel, ¿sale? Para que el pastor me pueda casar y me pueda dar su bendición. Porque si ya tomó el curso, ya se bautizó, ya, ¿qué más hizo? No, ya hizo todo. Ya está sirviendo en cámaras, cásame, pastor, ¿sale? La idea de ella es subirme. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo la baje a ella o que ella me suba? Vamos a suponer, espérame tantito, no me acuerdo. O sea, vamos a suponer que yo tengo 30 kilos menos, estoy muy delgado, pero aún así, ¿ella me podría subir? No, mija. Voy a tu iglesia de vez en cuando, nomás para que no estés dando lata. Pero ¿la podré bajar yo más rápido que ella subir? ¿Entienden? Gracias. ¿Entienden por qué las enseñanzas y las ordenanzas de las Escrituras no tienen que ver con que si me gusta o no me gusta? No tiene que ver con que yo lo puedo cambiar. ¿Usted ha podido cambiar a don Daniel? No me diga, está bien, sale, gracias. Ajá, ¿entiende? No. Lo sucio sí va a contaminar. Lo sano, no. Lo santo nunca va a contagiar. Si hay algo que nosotros tenemos que empezar a cuidar en medio de todo es, uno, lo que oímos, lo que vemos, con quien nos rodeamos. Porque eso va a determinar si me ensucio más o me quedo donde estoy. Porque no importa qué tan santo usted se crea o yo me crea, puedo yo terminar sucio siendo santo. Porque la suciedad o lo sucio o lo inmundo sí me va a contagiar. Esa frase de que puedo estar en la casa del jabonero y no resbalar es lo más tonto y absurdo. Proverbios dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno y no se quemará? No. Quiero que usted y yo entendamos que por alguna razón la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que ha entrado. Segundo lugar, también en Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Y tal es él. Mi agua limpia puede ser contaminada aún con unas gotitas. Dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, no es necesario llenar todo, mucho. Con unas gotitas son suficientes. El tercer mensaje de Ageo a los sacerdotes fue sencillo, aunque es muy complicado tratar de entender por qué estas preguntas. El mensaje tan sencillo es este: tus sacrificios no te van a cambiar. Hagas lo que hagas en la iglesia, levantes tus manos, te bautices, todo eso nunca va a cambiar, porque el problema no radica en las cosas que tú hagas. La santidad que hay en las cosas de Dios no se va a transmitir por ósmosis en tu vida. Yo necesito tomar una decisión. Ahora, si usted nada más allí en el versículo, fíjese, y con esto termino. Quiero que se ponga de pie un momento, por favor.
en el versículo 17. Aquí la queja es de Dios, es sumamente fuerte. Y no solo la queja, sino la forma en la que Dios corrigió. Mire, vea. Después de estar hablando, Dios dice en el versículo 17: yo te herí con un viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de tus manos. Es decir, traje enfermedad, tu tierra la sequé. ¿Y cuál fue la respuesta tuya? Dice: mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Israel, o esta gente de estos 50,000, regresaron a su tierra, pero no regresaron a Dios. Y eso es lo más terrible. Podemos regresar a hacer las cosas que hacíamos antes. Me refiero a las cosas de Dios. Puede regresar y hacer sus sacrificios, como Dios le reprocha. Cuando tú vienes y haces tus sacrificios siguen siendo inmundos. Dios, pero es algo sagrado. Siguen siendo inmundos. Porque la santidad del sacrificio no te contagia a ti. Yo te traje y tú regresaste a Jerusalén, pero tú no has regresado a mí. Y lo importante hoy, y yo quiero cerrar con esto, lo importante es que usted y yo regresemos nuestro corazón a Dios. No son las cosas. No me va a contagiar nada de la santidad. Usted puede estar mucho tiempo aquí, pero lo único que va a ser un ratón de iglesia. Así de sencillo. Usted meta una bicicleta en una cochera, y hasta póngale cochera en servicio 24 horas, y meta su bicicleta 3 años. Esa es una cochera. Después de 3 años usted la abre y va a decir: ahora sí voy a sacar un coche, porque allí metí una bicicleta, pero se ha de haber convertido en coche, ¿no es cierto? ¿Qué va a sacar? Bicicleta. El lugar no va a cambiar. Este lugar no cambia. Los sacrificios no cambian. Los ritos tampoco cambian. Quien cambia es Dios. Y quien necesita venir delante de Él es usted y yo, y abrir su corazón y decirle: Dios, aquí está mi vida. Cierra sus ojos y yo quiero dejarle nada más esto en su corazón. Medítelo. Quiero que durante toda la semana lea y relea una y otra vez Ageo. Y yo creo que Dios le puede hablar más y más sobre este pasaje que acabamos de meditar. Yo le animo a hacerlo. No se quede nada más con lo que el pastor le dijo. Analícelo, véalo en casa. Véalo en casa. Padre, aquí estamos y queremos pedirte que sea tu presencia llenándonos.